¿Estás escuchando? Circo Volador Radio. Somos iguales. Porque somos diferentes. Bienvenido. Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universos. Ya a finales del primer mes de este año, que ya estamos cerrando la primera década de este segundo milenio, aun cuando todos pensábamos que no íbamos a pasar tantas cosas, pues aquí estamos. Medios de comunicación, teléfono en cabina, ya me lo borró, ¿no? Todo, bueno. Es que ya no se ve. Bueno, redes sociales. Nos pueden encontrar como Circo Volador Radio, a un servidor como asmisael.montenegroalerts. La fanpage del programa es Veritas de Universos. En Twitter nos pueden encontrar como @Circo Volador, a un servidor como @asmisael. En Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador y a mí me pueden encontrar como Lord-Asmisael. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante que va muy acorde con lo que hemos estado viviendo, pues ya semana y media más o menos de para acá, aquella paniqueada que nos están dando los medios de comunicación, Facebook, Twitter, Instagram, CNN, etcétera, etcétera. Hoy vamos a estar hablando de la peste negra o de la muerte negra, esta enfermedad que azotaría a la Europa, Asia y también a América medieval hace pues ya unos, si lo contamos desde el inicio de esta pandemia, fue por ahí de hace 700 años, aunque habría un pequeño rebrote por allá de los 1700. Pero ¿qué les parece si para ir entrando un poquito en ambiente nos vamos con este track de música que corre a cargo de una banda que estuvo aquí en el Circo Volador hace algunos días? Me refiero a Haggard, y esto que vamos a escuchar se llama Pestilencia. Veritas de Universo está comenzando, no se me muevan de donde están. Humberto García Olvera, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión en vivo. Por ahí tengo a otra persona, pero no aparece en la lista. Me pueden dar sus comentarios, sugerencias del tema sobre la marcha. Yo con muchísimo gusto los voy a leer en la medida en la que mi falta de vista me lo permita. Aquí estamos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tu, quid est fortuis. Ita claudite fenestras et portas. Nunc manus Dei funientis. Pestilentiam etiam agentem aportavit. Domine, serva animus nostrums.
Muy bien, ya estamos de regreso. Eso que escuchamos, como les había mencionado, viene de un disco de Haggard, Awaken de Century, si no me equivoco. Y básicamente es una especie de reconstrucción de los hechos de lo que pasaba por ahí de los 1700, mediados de los 1700, cuando la peste negra azotó parte de Europa, Asia y también de América. El simple hecho de gritar Le Peste o la peste hacía que la gente corriera de donde estuviera, ya sea una cantina, ya fuese una pensión, inclusive la iglesia misma. Haciendo pequeñísimo paréntesis en esto, ustedes son tienen la costumbre, tienen la educación, tienen la manía de que cuando alguien estornuda dicen salud y alguien más dice gracias. Pues esto viene precisamente de esa época de la peste. ¿Por qué se decía esto? Bueno, cuando ocurre esta peste, la peste negra, la muerte negra, la peste bubónica, pues el simple hecho de que alguien estornudara, de que alguien tosiera, era tanta la paranoia en la cual vivía la gente que pensaba que ya eran portadoras de este virus. Entonces, si uno estaba, por ejemplo, en un mercado medieval por ahí comprando el pan, comprando unas sandalias, etcétera, y alguien estornudaba y se decía salud a esta persona, no era porque se le deseara tal cual salud o que no pasara más, era prácticamente ponerle una etiqueta enfrente de la frente que decía peste negra. Y si lo viéramos desde vista aérea, una persona estornudaba, el de al lado le decía salud y automáticamente la gente hacía esto. Hacían un círculo, es decir, se alejaban de la persona que acababa de estornudar. Entonces era básicamente una señal de desprecio, de cuidado. Entonces, por lo menos, pues yo en lo personal no acostumbro decirlo. Hay gente que lo hace. Después ya se metería un poquito por ahí la religión, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Si bien les mencionaba al principio del programa, los datos históricos que tenemos acerca de esta llamada peste negra o la muerte negra, los podemos trasladar por allá del siglo XII, siglo XIII, entre los años 1347 a 1350, cuando en Europa y en todo el mundo conocido de hace 700 años, sería testigo de una feroz pandemia denominada siglos más tarde como la muerte negra. La humanidad ya había conocido para aquel entonces bastantes plagas que habían azotado, pero la más grande sería la de 1348, por las características históricas que marcarían a toda esa época e incluso hasta la Edad Media, por ahí del siglo XV, del siglo XVI. La enfermedad que históricamente, e incluso para aquellas personas que tengan conocimientos médicos, para aquellas personas que sean doctores, enfermeras, etcétera, etcétera, sería conocida como la peste negra, la peste bubónica, la gran plaga y la plaga negra. Es una enfermedad, básicamente vamos a partir desde el punto de vista histórico, antropológico y también, ¿por qué no, médico? La peste negra es una enfermedad infecciosa que es dirigida o que es por medio de la bacteria llamada Yersinia pestis de latín. Por acá está mi compañera Cel Quintero. Muchísimas gracias, Cel, por estar viendo el programa. Ella tiene su programa los días martes, si no me equivoco, en punto de las 7 de la noche. A las 8, de 8 a 10, con invitados de, obviamente el nombre lo dice, MX Rock, invitados de la escena nacional del rock y algo por ahí de metal. Sintonícenlo aquí en Circo Volador todos los martes. Pues bien, regresando, ¿de qué iba este rollo de la peste negra? Pues bien, en su momento se le atribuyó a que era contagiosa por medio de, en su mayoría, de animales de campo o animales salvajes, como por ejemplo las ratas. Se decía que las ratas eran las principales portadoras de esta enfermedad. Un poquitito más adelante se dio cuenta que incluso las ardillas, los perros de la pradera, ratones de campo, gatos salvajes e incluso gatos domésticos también eran portadores, conejos, camellos, básicamente todo aquel animal que tuviese un pelaje abundante
pudiese ser portador de esta enfermedad. Se decía en la ignorancia, obviamente estamos hablando de por ahí de los mediados de los 1300, finales de los 1400, se creía que incluso acariciar a un solo de estos animales pudiese contagiarnos de esta enfermedad. Pues bien, de aquí partimos de que estamos hablando de que prácticamente son 200 especies diferentes las que eran portadoras y las que pudiesen ser portadoras de esta terrible enfermedad. Un poco más adelante se dio conocimiento por la parte médica de que no era el animal en sí, no era la rata, no era el gato, el camello, el perro de la pradera, el perro incluso, sino que eran animales más pequeños realmente los que eran portadores de esta enfermedad y que los que transmitían la enfermedad. Me estoy refiriendo a las pulgas. Por eso es de que se decía o se creía en aquel tiempo de que si uno acariciaba a un gato se le podía a uno pasar la enfermedad. Pues realmente la enfermedad no es que se le transmitiera a uno, sino que las pulgas pues bien le saltaban a uno a la piel o entre las ropas. Después las pulgas hacían lo propio dentro de este nuevo portador que eran los seres humanos, y de ahí se venía en cadena. Hay que decir también que pudo haber sido no tan desastrosa esta pandemia de la peste negra, la muerte negra, si se hubiese quitado un poco el estigma, el dogma que se tenía en aquel tiempo por parte de la iglesia, predominantemente hablando de la iglesia católica. Hubo un momento en que la iglesia dijo que los gatos eran emisarios, servidores del maligno, servidores del demonio. ¿Qué es lo que pasa en Europa medieval de aquel tiempo? Pues se ordena básicamente aniquilar a todos los gatos, bueno, más especialmente a los gatos negros, pero llegó un momento en el que todo aquello que tuviese 4 patas, una cola y maullara, eran arrasados sobre la faz de la tierra porque decían que eran los amigos de los brujos, amigos de las brujas, que eran los sirvientes de Satanás, sin darse cuenta que lo que estaban haciendo era empeorar la situación de salubridad y médica de aquel tiempo, porque precisamente los gatos eran quienes se encargaron durante muchísimos años de mantener esa población de ratas salvajes a raya. Cuando ya no hay gatos, entonces la población de ratas y ratones prolifera de una manera impresionante y por ende también la malvada peste bubónica. Ahora bien, el riesgo de propagación que se vivió en aquel tiempo de esta enfermedad a los seres humanos está en relación directa, por ejemplo, con la densidad de población de las ratas comparado con la densidad de población de humanos de aquel tiempo. Ahora, esta escala, esta gráfica se va hasta los cielos si, por ejemplo, digamos que había 20 ratas por cada ser humano, pero ya hablamos de que realmente las portadoras de la enfermedad no eran las ratas, sino que eran las pulgas que tenían la rata. Entonces, de hablar de que por cada 20 seres humanos había una rata, pero por cada rata había 50 pulgas que habitaban en el cuerpo de estas ratas, pues el número de contagio posible se va realmente hasta las nubes. Ahora bien, cuando ya prolifera esta enfermedad, esta peste negra, esta muerte negra, nos encontramos con 3 formas de contagio clínicas diferentes. La primera, como bien hemos hablado, lo que se denominó la peste bubónica. La segunda, que era la peste septicémica. Y la tercera, la peste neumónica. ¿En qué consistía cada una de ellas? Bueno, la primera, la peste bubónica, que es la más característica de la llamada peste negra. Se trata de una enfermedad fácil de evolucionar, con inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos, más frecuentemente en la zona inguinal, y que las pulgas suelen picar en miembros inferiores en los adultos. No hay un tratamiento y el paciente se deterioraba enormemente. Una vez que estas pulgas atacaban al cuerpo humano y que el virus ya se expandía en el cuerpo,
pues la tasa de mortalidad se iba hasta el cielo. Una persona ya identificada con la peste fallecía en máximo 4 días, es decir, era una tasa de mortalidad impresionante. Ahora bien, la segunda, que era la peste septicémica, se llama así por la proliferación del bacilo en la sangre y sin el desarrollo de bubones. Este cuadro también contaba con una altísima mortalidad y rápidamente evolucionaba, la cual podía ocasionar lesiones en zonas acras como por ejemplo los dedos, las orejas, la nariz. Esta enfermedad en esta etapa, es decir, en la peste septicémica, lo que hacía era desarrollar una gangrena de una manera muy rápida. Lo que para algunos puede haber sido el origen del término muerte negra. ¿Por qué? Porque cuando aparecía esta gangrena, aparecía también algo que médicamente se le conoce como necrosis. Es decir, la carne rodeada de donde hacía este brote de enfermedad se ponía totalmente negra, aparecía en las manos, en los brazos, en el cuello, sobre todo en esta parte donde están los ganglios. Y bueno, de ahí vendría el término de la muerte negra. Y por último tenemos la otra variante de esta enfermedad, que era la peste neumónica. Como ya se refería anteriormente, uno de los contagios era por una vía inhalatoria tras contacto con, por ejemplo, gatos, perros de la pradera, camellos, caballos, vacas, etcétera, que ya habían sido infectados por esta enfermedad. Pero la más frecuente era la de la neumonía, ya fuera secundaria o también una fuente importante del contagio interhumano, y causaba el desarrollo de estos brotes. De ahí es lo que les platicaba al inicio del programa, que venía esta especie de alarma cada vez que una persona estornudaba. Sabemos que hay muchísimas enfermedades que actualmente van desde, vamos a llamarla un simple resfriado, una gripa que se puede contagiar con un solo estornudo o con solamente toser. Pues en el caso de esta tercera etapa, esta tercera variante de la peste negra o la muerte negra neumónica, pues se daba precisamente si uno se encontraba cerca de una persona que tenía ya la enfermedad y le tosía muy cerca. Hay que decir también que, bueno, en este caso de virus, en el momento en que se estornuda o se tose, los virus viajan a una velocidad impresionante, y uno, al estar a medio metro, a 30 centímetros de esta persona, pues en automático se contagiaba. Pues bien, durante la antigüedad hay muchas referencias en diferentes libros, tanto religiosos, y no vamos a hablar justamente nada más de la Biblia, sino de diferentes religiones, como también libros históricos que hablaban de ciertas pandemias que azotaban a la humanidad. Se hablaba de características que se veían en estas enfermedades y que volvían a ocurrir cada cierto tiempo. Por ejemplo, uno de ellos que está firmemente asentado en los libros de historia sería durante el Imperio Romano, en el cual se conocerían algunas plagas en el siglo II en la frontera danubiana. En el siglo II se le llamaría a esta como la peste antonina. La peste que provocaría la retirada del ejército de Atila el Huno de Italia por allá del 450 después de Cristo. Esta peste sería descrita como una peste negra, es decir, ¿por qué se va repitiendo el nombre de negra? Pues como les había comentado, aparece estos brotes dentro de la piel, y ¿qué es lo que sucede? Pues primero se va gangrenando, pero la gangrena actúa de una forma sumamente acelerada, más de lo que podría actuar actualmente, y de ahí vendría la necrosis, este color oscuro acompañado por este olor fétido. Necrosis viene de la tilde necros, que es muerte, es decir, la necrosis es un tejido muerto, y después de que muere el tejido, pues obviamente se echa a perder y entra en un estado de putrefacción. Por eso es de que cada vez que aparecía esta enfermedad a lo largo del tiempo, lo tenemos fechado por acá del 446 al 449 después de Cristo, volvería a ocurrir por allá del 1347 a 1350, estamos hablando de 900 años de diferencia. Y fíjense que a mí no me gustaría, bueno, es un dato y puede ser curioso o conspiranoico.
cómo cada cierto tiempo aparecen estas enfermedades y qué es lo que sucede que diezma a la población, no nada más de un país o de un continente, sino a nivel mundial. Platicaba la semana pasada con un muy querido compa de esto, de que tal vez la naturaleza es tan sabia que cuando se da cuenta que algo está yendo mal con nosotros, es decir, con la humanidad, aparecen nuevamente estas epidemias, estas pandemias como una especie de purga sistemática en el cual solamente los más fuertes podrán sobrevivir, o cuando se encuentre una posible cura para los males que aquejan. Y lo vamos repitiendo, ocurrió por allá de 1347 a 1350 y nuevamente aparecería por allá de los 1600. Para ser más exactos, el denominada la muerte negra aparecería por ahí de el 1555 y nuevamente, aunque ya a una medida mucho más grande, aparecería en los libros médicos y los libros de historia por allá de el 1601, cuando un médico muy reconocido de apellido Ziegler le daría nuevamente el nombre de la muerte negra o la gran plaga o la peste negra. Se le atribuye, por ejemplo, al monje franciscano Michel de la Plaza en su llamada Historia de Sicilia, este nuevo nombre o nuevamente el nombre de la peste negra. Por acá me está viendo, a ver, vamos a ver por acá la transmisión en vivo. Había visto por acá estaba el Masón Agrio, por ahí el Masón Agrio creo que ya regresó a tierras porque andaba por ahí, por Michoacán. Ya regresó allá a Tijuana, Ósculos Negros, baby. Muchas gracias, bro. Qué bueno que estás viendo el programa. Espero tus comentarios de esta información. Fíjense que ya cuando estamos hablando de la peste negra que azota aparte de Europa y también de América, más que médicamente hablando, también diríamos que el que mete la cuchara es la iglesia, al cual diría que esto no es más que un castigo de Dios sobre el hombre por todos los pecados que se habían cometido. Recordemos también que los que no estaban sirviendo como médicos, pues los sacerdotes trataban de hacerla de ahí de médicos. La Inquisición también ya estaba metida ahí en este rollo de tratar de, entre comillas, sanar a los enfermos que habían sido azotados por ya la peste negra. ¿Qué es lo que se hacía? Pues se llevaba a cabo una práctica que era la de la sangría. ¿En qué consistía la sangría? Bueno, pues agarraban al enfermo, le subían la manga del brazo, le ponían una aguja, a veces era aquí en el brazo, a veces era en la parte de la pierna. ¿Qué dice? Las corundas son tamales. Ok, hoy aprendimos algo nuevo del estado de Michoacán, de que las corundas son tamales, pero no llevan nada adentro. Es decir, es la pura masa y en forma de triángulo. Ok. Prácticamente se desangraba a la gente, pensando en aquel tiempo la iglesia pensaba que el pecado estaba dentro de la sangre y que por ende el pecado tenía que salir de las venas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues agarraban al pobre enfermo todo dado al catre, le ponían la aguja o simplemente le hacían una incisión por donde pasan las arterias importantes del cuerpo, lo desangraban y obviamente pues el pobre cristiano, si duramente iba a aguantar 3, 4, 5 días convaleciente ya con la peste negra, pues este cuate no llegaba ni al siguiente día, ¿no? Es decir, no se tenía todavía la técnica de la transfusión de sangre que posiblemente en aquel tiempo hubiese salvado a decenas de miles de personas. También la Iglesia Católica cayó en esta onda de decir que solamente, en este caso ellos cambiaban, en lugar de decir los más fuertes van a sobrevivir, ellos decían solamente aquellos que posean la fe más grande podrán sobrevivir a esta enfermedad. Y bueno, estamos hablando de la peste negra desde un punto de vista histórico, tal vez hasta médico. No quiero caer tanto de hablar de cómo se veía, cómo se vivía la peste negra, la muerte negra desde el punto de vista religioso, porque la verdad es que deja muchísimo que desear
el papel que jugaría la iglesia en esos momentos tan oscuros de la humanidad. Pero bueno, los datos duros. La plaga llegó a Europa de Oriente sin estar comprobado un origen preciso. Se decía por ahí que venía de China, de Mongolia, de la India. Es decir, básicamente hablamos geográficamente de Asia Central. Aunque si hubiese atravesado este mapa que nos estamos trazando, estábamos hablando de que tardaría desde 1331 hasta 1346 y posteriormente cruzaría el Mar Negro, concretamente la península de Crimea, donde hasta ese punto iniciaría una especie de viaje de terror hasta el cercano Oriente y posteriormente hacia la Europa en los siguientes años. Hay testimonios, hay datos de que, por ejemplo, califas árabes ya habían asentado dentro de sus memorias el azote de esta peste, pero digamos que los datos más fuertes, más duros serían por allá de el 1348, el cual denominarían el año de la peste. Un historiador de la época de nombre Jean de Benet diría lo siguiente: en el año del Señor 1348, el pueblo de Francia y de casi todo el mundo fue atacada por un golpe distinto de la guerra, pues además del hambre y de las guerras, la pestilencia y sus tribulaciones acompañantes volvieron a aparecer en varias partes del mundo. Por acá está mi querido hermano Jorge Padilla Villegas. Muchísimas gracias por estar siguiendo la transmisión del programa. Contaría un año antes a eso, a 1347, el fraile Miguel de Piacha, que 12 barcos genoveses llegarían a Messina, principal puerto de Sicilia, portando la mortal enfermedad. A pesar de que los genoveses fueron expulsados de la isla, esto no evitó la propagación de la plaga. Algunos messinianos enfermos huyeron al pueblo vecino de Catania y desde ahí se extendió dejando afectada a toda la isla. Todos los puertos comerciales de Italia meridional quedaron contagiados con la plaga a finales de 1347 y ya entrado el año 1348, aquello se había convertido ya en una pandemia imperante. Pudo evitar, sí, se pudo haber evitado, pero posiblemente no a la escala que nosotros conocemos por los libros de historia y la medicina. Pero bueno, en Florencia, según el cronista Giovanni Villani, la enfermedad atacaría en 1347 y se recrudeció con furia en el invierno de 1348, el cual él dejaría testimonio escrito de lo que se vivía, y cito textualmente: volviendo a la ciudad, ¿qué más puede decirse sino que fue tan grande a la crueldad del cielo y acaso en parte de los hombres, que entre los meses de marzo y julio se da por seguro que perdieron la vida dentro de las murallas de la ciudad de Florencia más de 100,000 criaturas humanas, unas por la fuerza de la pestífera enfermedad y otras por verse mal cuidados y abandonados a causa del miedo que tenían los sanos. Y de no ser por aquella mortal calamidad, jamás se habría pensado que encerraba tantos. Cuántos hombres ilustres, cuántas bellas mujeres, cuántos jóvenes gallardos, a quienes Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, almorzaron por la mañana con sus parientes, compañeros y amigos, y cenaron por la noche con sus antepasados en otro mundo. Por acá me estaba escribiendo el Masón Agrio: la canción La Plaga de los Teen Tops está basada en estos hechos históricos. No, mi hermano, esa es otra plaga. Esa es la plaga de la calentura a más no poder, del verano, de las hormonas que revolotean entre los chamacotes imberbes que no saben qué rayos hacer con las hormonas a todo lo que da. La verdad es que esta canción nos llegaría más de 600 años más adelante. Y hablando de canción, creo que ya estamos en punto de la segunda intervención musical. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo también de la banda Haggard, y esta canción
pues va muy de la mano, porque cuando la plaga azotaba a Europa se dieron muchísimo estas procesiones, estos personajes que se cubrían la cabeza con unas capuchas y se iban golpeando pidiéndole a Dios perdón y que retirase ya esta plaga que los estaba azotando. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de Haggard y se llama In a Full Moon Procession, es decir, en una procesión de luna llena. Esto es Veritas de Universos, no se mamaban de dónde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
¿Quién anda por acá? Esmeralda, Esmeralda, ya bajaste del... ¿Dónde andabas? ¿En el Iztaccíhuatl, en el Popocatépetl, en el Nevado del Toluca? ¿Dónde andabas, Esme? Dudas, comentarios que tengan a las personas que me están viendo la transmisión. Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Pues bien, como les había comentado, por ahí del año 1348 la peste negra llega a su máximo. Yo creo que el otro programa me voy a cambiar de lugar. Para aquellas personas que ven la transmisión en vivo del programa, me da la luz mero encima y me siento como, como iluminado, como Illuminati. Siguiendo el Mediterráneo, la peste alcanzaría a lo que en aquel tiempo se le llamaba la península ibérica. En aquellos llamados malos años de guerras y de hambrunas, la primera mortandad a la que se refiere Alfonso XVI, según las crónicas, la peste actuó en esta llamada península entre marzo de 1348 a marzo de 1350. Es decir, fueron 2 años en los cuales la peste estuvo totalmente descontrolada. Desde la cuenca mediterránea, la pestilente plaga avanzó hasta el interior de Francia durante el verano de 1348, siguiendo una vez más las rutas comerciales desde Borgoña hasta Normandía y el Valle del Ródano. En París, posiblemente 1/3 de la población sería diezmada, y así lo dejaría escrito en sus memorias un hombre llamado Jean de Benet. Y cito: en el mes de agosto de 1348, después de vísperas, cuando el sol empezaba a oponerse, apareció una grande y muy brillante estrella sobre París hacia occidente. Es posible que fuese un presagio de la terrible pestilencia que vendría y que en realidad vino muy poco después a París y a toda Francia y a otros lugares. Todo ese año y el siguiente, la mortandad de hombres y mujeres, de los jóvenes aún más que de los viejos, en París y en el Reino de Francia, y también, según se dice, en otras partes del mundo, fue tan grande que casi imposible enterrar a los muertos. La peste duró en Francia la mayor parte de los años 1348 a 1349 y luego cesó. Muchas aldeas, ciudades y poblados quedarían casi desiertas. Durante los años siguientes, la muerte negra, la peste negra, seguiría su camino hacia el norte. En Flanders, la mortalidad no sobrepasó el 25% de la población. En Holanda, entre el 30 y el 35% de la población. Y ya para 1349, desde el puerto hanseático en Bergen, entraría a Escandinavia en mayo. Para 1350, donde la llegada de algunos navíos noruegos encontraron aldeas desiertas. Los últimos pobladores vikingos desaparecieron de la zona y Groenlandia fue una región desconocida hasta que fue redescubierta en 1585. La mortalidad de Escandinavia fluctuó entre el 45 y el 60% de la población. A las islas británicas llegaría procedente del puerto gasconés de Burdeos al puerto de Sceaux de Inglaterra, por allá del 1 de noviembre de 1348, por obviamente las relaciones comerciales. Aquí vamos viendo vamos viendo picos en el cual la enfermedad va subiendo, pero ¿cómo viajaría la enfermedad? Bueno, pues básicamente viajó de forma comercial,
porque se embarcaban, por ejemplo, subía alguien en Holanda a un barco y de ahí viajaba, y cuando llegaba a Francia pues ya el contagio era inminente. De Francia brincaría a las Islas Británicas, estamos hablando de Escocia, estamos hablando de se me fue los otros que son de Irlanda y Gran Bretaña, y de ahí se subirían nuevamente a los barcos hasta que viajarían al continente americano por medio de Groenlandia, y de ahí hasta llegar a lo que ahora ya es los Estados Unidos de Norteamérica. Hay muchos brotes en los puertos más importantes de este continente americano. Muchos de ellos serían, por ejemplo, se me fue el nombre. De hecho, la autora esta Anne Rice, en su novela Entrevista con el vampiro, dejaría una pequeña huella de Nueva Orleans. Esto ya me regresó la memoria. En Nueva Orleans sería este puerto de partida al continente americano, donde llegaría esta peste y que azotaría de una manera terrible a esta parte del continente. Pero por su parte, ¿qué hacía la medicina medieval en aquel tiempo? San Isidoro dedicaría un capítulo entero dentro de sus etimologías al estudio de la medicina, a la que refería como que protege o restaura la salud del cuerpo. En los últimos años de estudio del arte de la cura racionalmente, discerniendo las características de las edades, de las regiones y de las dolencias, investigó las causas de las enfermedades y examinó racionalmente la cura. Los empíricos, por el contrario, se guiaban únicamente por la experiencia, a la que los lógicos añaden la razón de la experiencia. Los metódicos no tienen en cuenta ni la razón, ni el elemento, ni los tiempos, ni las causas, ni las edades, sino tan solo las sustancias, es decir, la forma de ser de las enfermedades. En aquel tiempo la medicina estaba totalmente estancada, realmente no sabían qué hacer en frente de esta enfermedad que estaba azotando y diezmando a la población. Por ahí aparecería un médico muy joven, un médico pues un poco experimentado dentro de lo que era la herbolaria, que estaba contrariada totalmente con lo que era la medicina auspiciada por la religión de aquel tiempo. Me refiero a un joven Michel de Nostradamus. Este Michel de Nostradamus pues seguiría estas prácticas de la herbolaria, de la medicina, y se daría cuenta que, fíjense cómo es de sabia la naturaleza, que el estar sangrando a las víctimas, el estarlas sacando la sangre, no llevaría a una cura, sino que aceleraba la muerte de estas personas infectadas por la peste negra. A su vez, él, echando mano de los pocos libros que estaban todavía en su poder, porque había una cacería de brujas en cuanto a libros de medicina ancestral, de medicina totalmente herbolaria, se daría cuenta que el mezclar nuez moscada, avellana y, bien importante, pétalos de rosa frescos ayudaba un poco no a prever, sino a sobrellevar la enfermedad. De hecho, él, dentro de sus memorias de Michel de Nostradamus, dejaría huella de cómo él mismo se internaría en estos le llamaban hospitales en aquel tiempo, pero no eran hospitales, eran unas chozas que estaban alejadas de las principales ciudades y principales poblaciones por el miedo al contagio, que él en persona administraría esta mezcla y que los pacientes que él atendía pues mostraban cierta mejoría. Lamentablemente él no pudo continuar ayudando a los enfermos porque sería tachado de demoníaco, de diabólico. Y pues realmente la religión católica decía que la salvación estaba en la purificación de la sangre, algo que lamentablemente llevaría a que los números de muertos por esta enfermedad se fueran exponencialmente hasta las nubes. Ahora bien, al referirse a causas celestes, que era lo que se creía que era lo que pues contagiaba la peste negra en aquel tiempo, habría que tener en cuenta, por ejemplo, los estudiosos de los astros. Se decía que había una influencia astrológica en los estudios y la práctica médica de la época, siendo sobre todo importante el área francesa. Así, los médicos de París, también lo refiere Guy de Gudillac en su obra
lo cual identifica como un origen remoto de la corrupción del aire a la conjunción que se vivía en aquel tiempo de Saturno, Marte y Júpiter en el signo de Acuario, por allá del 20 de marzo de 1345 a la 1 del medio de la tarde. Al respecto, también habría algunas alusiones de ciertos cronistas que creían que las enfermedades y específicamente esta peste negra que estaba azotando al mundo se debía a una conjunción planetaria. Diría lo siguiente el señor Jean de Benet. En el mes de agosto, después de vísperas, cuando el sol empezaba a ponerse, apareció una grande y muy brillante luz sobre el París. Esto decía que era una especie de mal augurio, y pues ya finalmente lo que sucedió es de que pues esta peste aparecería. Ahora bien, la transmisión, ¿cómo era o cómo se creía en aquel tiempo que se daba la transmisión? Ibn de Jalif, en su libro Libros del cuidado de la salud durante las estaciones del año, o libro de higiene, hablaba ya del contagio potencial de las enfermedades por medio del agua, las personas y los fómites a personas susceptibles. Su amigo, el médico andalusí Ibn de Hatim, en su libro Descripción de la peste, explicaría su experiencia durante el paso de la epidemia por la ciudad de Almería, y cito: el resultado de mi larga experiencia es que si una persona se pone en contacto con un paciente, inmediatamente se ve atacada por la epidemia y experimenta los mismos síntomas. Si el primer paciente expectora sangre, al segundo le sucede igual. Si al primero se le presentan bubas, al segundo aparece con ellas en los mismos sitios. Si el primero tiene una úlcera, al segundo se le presenta también. Y este segundo paciente a su vez transmite la enfermedad. Es decir, a su modo de ver en aquel tiempo, de estudiarlo por medio de la vista, se daban cuenta que si alguien se le arrimaba a un paciente enfermo, este segundo empezaba a experimentar a su vez también los primeros síntomas del primer contagiado. Es decir, empezaban a ver esta especie de contagio masivo, inclusive con simplemente tocar a la persona enferma. Gentil había hecho referencia a la entrada de la enfermedad en el organismo por el aire, es decir, respirándolo poro a poro de la piel. En cuanto a la transmisión interpersonal, la opinión destacada y por excelencia de la época se basaba en las observaciones para quien estaba en contacto con el enfermo, enfermaba a su vez. Incluso durante este gran auge de la peste negra en toda Europa y parte de América, pues los doctores que eran contados pues no querían correr el riesgo de infectarse y yendo a ver a los enfermos, o aún más, incluso los sacerdotes, los cuales se suponía que tenían la encomienda por parte de la religión de ir a ver a los enfermos ya agónicos y darle la extremaunción, es decir, presentarle los santos óleos, pues los sacerdotes no querían ir a donde estaban estos hospitales, no querían visitar a los enfermos en su casa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? No se podía permitir que estos enfermos fallecieran dentro de las casas o dentro de los hospitales, porque si no, el foco de infección se iba a hacer aún más grande. ¿Qué es lo que se hizo? Pues se sacó a los presos de las cárceles, se sacó a asesinos, violadores, ladrones, etcétera, etcétera, de las prisiones, y tanto la Iglesia Católica por una parte y tanto el poder judicial o la ley que imperaba en ese momento en Francia, en Inglaterra, etcétera, etcétera, le decía a estos presos: vamos a hacer una cosa, a ver, ¿a cuántos mataste? No, pues que yo maté a 5, ok. ¿Cuánto tiempo te queda en prisión? No, pues yo voy a estar toda la vida en prisión. Vamos a hacer esto: te vamos a dar esta carretilla, tú vas a ir empujando la carretilla, vas a ir visitando casa por casa, hospital por hospital, y tienes que sacar a los cadáveres de estos lugares, subirlos a la carretilla, llevarlos a las afueras de la ciudad, a donde ya están dispuestas unas especie de fosas gigantes. Tienes que echar el cuerpo, enterrarlos o prenderles fuego. Si tú, asesino de 5 personas, completas esta tarea determinado tiempo, no solamente te vamos a perdonar tu estancia en prisión, sino
que te vas a ganar un pase directo al cielo por la buena obra que estás generando al hacerlo. La mayoría de estos presos eran totalmente analfabetas, eran gente que no sabía ni escribir su nombre y decían, ay bueno, pues en lugar de pasarme lo que me resta de vida en prisión, mal viviendo, mal comiendo, mal durmiendo, pateando ratas para que no me coman durante la noche, y lo único que tengo que hacer es empujar una carretilla y subir muertos a ella y después irlos a enterrar o incinerar, pues órale, ¿no? ¿Dónde firmo? Lo que no sabían es de que se estaban metiendo en la boca del lobo y que 1 de cada 10 reos que se les encomiaron esta tarea sobrevivían. Cuando estos reos totalmente, bueno, entre comillas sanos, entraban a una casa donde había 3 o 4 personas muertas y que el virus estaba ya de una manera por medio del aire muy muy fuerte, y ellos simplemente con abrir la puerta y comenzar a sacar los cuerpos y subirlos a esta carretilla, pues ya se habían infectado y no duraban más allá de 3 días porque la enfermedad atacaba realmente muy muy duro. Es decir, ellos cargaban muertos a las 10 de la mañana y para las 12 del día ya tenían fiebres muy muy altas y comenzaban estos brotes en la piel, los cuales aparecían en el cuello, en el pecho, en algunas partes de las piernas, de las ingles y principalmente en los brazos. Y cuando ya aparecían estos brotes negros es de que la gangrena ya se había acelerado de tal forma que se había vuelto necrótica, la carne ya estaba totalmente pues ya en un estado de putrefacción, es decir, muerta, y pues estas personas no duraban más allá de 72 horas. ¿Qué es lo que sucede? Pues de una manera muy extraña, así como la peste aparecería por ahí de 1345, 46, 47 y que diezmaría a 3/4 partes de la población. Estamos hablando de unos números realmente duros, de unos números de que si hacemos las cuentas diezmaría a por ahí de unos 20 millones de personas. Estamos hablando que sería más o menos una quinta parte de la población actual de nuestro país, de México. Imagínense que en un lapso de 3 años mueran 20 millones de personas en un solo país. Bueno, en este caso sería alarmante porque fue entre 3 continentes diferentes. Así como apareció, así también desapareció. Hay quienes creen que fue, como les comentaba en un principio, que la naturaleza es sabia y cuando se da cuenta que esto se está saliendo de control y que ya no cabemos, aparecen estas enfermedades, aparecen estos virus para llevar una especie de control poblacional, aunque en los últimos años pues hemos visto también brotes de estas enfermedades, como hace unos años aquí en nuestro país, en parte también de Europa y de Asia, la llamada esta gripe aviar, también la denominada la H1N1, y bueno, últimamente vemos por ahí este nuevo virus que se está, si no me equivoco y si estoy mal corríjanme, se llama coronavirus, si no tengo mal entendido. Pero hay gente que pues básicamente ya se encerró en un búnker, ¿no? Y que tiene sus latas de frijoles y su comida precalentada para sobrevivir a un holocausto. No va a pasar. La verdad es que yo me atrevo a decir que son ciertos avisos que nos está dando la naturaleza, decir, oye, pues ya fastidiaste mucho, ¿no? Y pues te voy a tener que meter un correctivo, y el correctivo es de que pues muchos van a tener que fallecer porque esto ya se está volviendo insostenible. Leí en la mañana, a manera ya de ir cerrando, que el calentamiento global lo que está generando es de que muchos virus que han estado entre comillas congelados durante miles de años o cientos de años, pues debido a este calentamiento pues van a comenzar nuevamente a aparecer, a revivir de cierta forma. Así que no se extrañen si en los próximos meses o incluso años aparecen estos virus que se creía que ya estaban erradicados, que ya está sucediendo. Han aparecido nuevos brotes, por ejemplo, de viruela, de sarampión, de lepra, que también fue una de las enfermedades antiquísimas que azotaron a la humanidad. ¿Qué nos queda por hacer? Pues tratar de sobrevivir, tratar de ser fuertes, vacunarse sobre todo, llevar una alimentación lo más sanamente posible. Y pues si tienen religión, encomiéndese al santito que más devoción le tengan, porque esto se viene feo, esto se viene tupido,
suene alarmante mi comentario, pero bueno, no, tampoco nos vayamos a los extremos. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy en su programa Veritas Dei Universus, el tema La Peste Negra. Les agradezco mucho a quienes me escucharon totalmente en vivo a través del portal, a quienes están viendo la transmisión en vivo, y para aquellos que van a ver la transmisión un poquito más tarde, la repetición el día domingo en punto de las 7 de la noche. Los voy a dejar en compañía de mi colega el señor Jorge Grajales en su programa Hacia Asia, y nos vamos a despedir con esta rola de Haggard, la cual se llama Heavenly Dimension. Esto fue Veritas de Universos. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo, los espero, los veo, nos escuchamos dentro de una semana. Esta es su casa. Dudas, comentarios, sugerencias, por favor háganmelas llegar por la vía que ustedes más les guste, les parezca y les acomode. Cuídense mucho, larga vida y prosperidad, amor y paz. Un abrazo.